La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Usted fue conocido, y recordarán tal vez los hermanos que estuvieron en retiro, usted fue conocido desde antes de la fundación del mundo, porque usted fue primero ¿qué? Un espíritu. Oiga, créame que me voló la cabeza ese mensaje, el de las figuras celestiales que vio el profeta Ezequiel. Usted y yo fuimos un espíritu. Pero cuando venimos a este cuerpo, a la parte material, el soplo del Espíritu de Dios en un muñeco de barro es lo que hizo que el hombre fuera una alma viviente. Entonces el hombre está espíritu, alma y cuerpo. Dios, dice la Biblia, es el Padre de los espíritus. Su cuerpo tiene un padre biológico, lo haya conocido o no lo haya conocido. Usted tuvo o tiene un papá. Qué bendición a aquellos que hemos sabido reconocer, hemos sabido asumir la responsabilidad y seguir adelante tratando de ser un ejemplo y de dejar no una herencia simplemente, sino un legado en nuestros hijos, en nuestras futuras generaciones. Pero también habla la Biblia de un padre para nuestra alma, que es nuestros padres espirituales. Por eso dice la palabra, dice que debemos obedecer a nuestros pastores, porque ellos velan por nosotros como que si fuesen a dar cuenta de cada uno de nosotros. O sea, yo soy consciente, como dice la palabra, que el padre no dará cuenta del pecado de su hijo, ni el hijo dará cuenta del pecado de su padre. Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de su vida. Yo soy consciente de eso. Y quiero que usted me preste atención a esto. Pero dice la Biblia que los pastores velamos por el pueblo del Señor, por las ovejas, por nuestros hijos espirituales, como que si fuésemos a dar cuenta de ustedes. Eso debe crear en nosotros, en el líder, en el pastor, en el hermano mayor, debe crear una conciencia de responsabilidad por los que vienen detrás de nosotros. Aunque no vamos a dar cuenta, pero dice, es como que si fuésemos a dar cuenta nuestra responsabilidad. Por eso en esta mañana, no solamente quiero felicitar a los padres, bendecir a los padres, sino quiero compartir lo que la palabra dice acerca de lo que es ser un padre. Permítame definir la palabra padre según el Antiguo Testamento, que nos habla en hebreo, y del Nuevo Testamento, que fue escrito más en griego. El Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra padre está compuesta de dos palabras, A y B, en el hebreo. Y estas dos palabras, A, B, son la fuente, son el origen para la palabra Abba, que significa papá. Y papá es una palabra más, digamos, más tierna a la palabra padre. En griego, en cambio, es pater, que significa fuente, proveedor, sustentador, ayudador, fundador y protector. En otras palabras, todo lo que es responsabilidad del padre es la palabra pater, fuente, proveedor, sustentador, ayudador, fundador y protector. Por eso cuando hablamos de padre, es decir, es la fuente y el sustentador, a eso se le llama padre. Y el Abba sostiene, mantiene, por ser un padre y por ser algo que sostiene
todo lo que proviene de Él. Por eso Dios se presenta como nuestro Padre, porque no solamente que nos creó, sino que a nosotros provenir de Él, dice la Biblia que Él es el que nos sostiene, nos sustenta. Por eso cuando el pueblo de Israel conoció a Dios solamente como Dios, el pueblo de Israel no pudo guardar esa honra a Dios. Y vivió en un ciclo o una etapa, una vida cíclica de pecado, de lamento, de tristeza, de muerte. Pero se acordaban de Dios, pedían perdón y Dios les perdonaba, Dios los bendecía y en la bendición volvían a olvidarse de Dios. Y ese círculo vicioso se repitió muchas veces en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque Dios siempre decía: debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo soy Jehová tu Dios. Y Dios siempre se presentó desde el Génesis hasta Malaquías como el Dios de Israel. Pero como que la gente no entendió esto y estaba esperando el Mesías, cuando viene el Mesías la gente no lo reconoce. Y por eso es que el evangelista Juan dice: a lo suyo vino, o sea, a restaurar a Israel, a restablecer la paz entre Dios y su pueblo. Dice, pero ellos no le conocieron. Y dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya no solo somos pueblo de Dios, pueblo escogido, nación santa, sino que ahora somos hijos de Dios. Y Pablo dice, y si somos hijos, tenga la seguridad que usted también va a recibir su herencia. Y esa herencia usted la va a recibir junto con el primero de los hijos, el primogénito, que es Cristo Jesús. Por eso cuando usted mira las palabras que en la sabiduría de Dios usan los evangelistas, usa Pablo, usted va a ver, dice que cuando Jesús viene del cielo a esta tierra, hace 2000 años, después de haber pasado la tierra casi 4000 años, desde Adán hasta Malaquías, o desde Génesis hasta Malaquías, todo era Dios. Pero cuando viene Jesús, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Significa su único Hijo que Dios tenía hasta hace 2000 años, era Cristo Jesús. De quien dice la Biblia que Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Viene como el Hijo unigénito. Cumple su misión, cumple su trabajo en todo lo difícil, lo duro que se le presentó, pero cumplió hasta dice la palabra, hasta lo último fue obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que a través de su sangre derramada usted y yo podamos tener perdón de nuestros pecados, y al recibir a Cristo como nuestro Salvador, usted y yo seamos hijos de Dios. Pero a los que le recibieron les dio el poder, la potestad, el título de ser hechos hijos de Dios. Cuando Cristo regresa al cielo, ya no regresa como el unigénito del Padre, regresa como el primogénito. Cuando usted tiene más de 2 hijos, usted dice, este es el primogénito. Está diciendo, es el primero. Y al decir el primogénito, está diciendo que hay otro u otros después de él. ¿Me explico bien? Entonces, ahora somos hijos y Él es nuestro Padre. Entonces, mire, cuando hablamos de Padre como proveedor, sustentador, el que funda una familia, también hablamos del Padre como progenitor. ¿Usted ha oído esa palabra? Él es el progenitor, decimos, o es el papá.
Progenitor está compuesta de dos palabras, el prefijo pro y la palabra genitor. Pro significa uno que sostiene, que está a favor y que mantiene por adelantado. Por eso es que hablamos de proveedor, que es el que provee cosas para la semana. ¿Dónde están los papás proveedores? Gloria a Dios. Pero por lo menos tiene que proveer para el día. Y es a veces mejor proveer para cada día. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó en su palabra, en el Padre Nuestro, a pedir el pan nuestro de cada día. Eso nos obliga, pregúnteme a mí, eso nos obliga a estar en la presencia de Dios todos los días. Porque si nosotros hablamos, el pan nuestro de cada mes, dánoslo hoy. Hoy tenemos abundancia, estamos felices, estamos contentos y nos olvidamos de Dios hasta el próximo mes. Por eso en la sabiduría de Dios dice, el pan nuestro de cada día. Entonces, pro es un prefijo que significa que está a favor, que es el que sostiene, que es el que mantiene por adelantado. Por eso es que cuando a veces hablamos de recoger una ofrenda pro templo, ¿qué estamos diciendo? Voy a dar algo adelantándome para ver si podemos comprar el edificio. Para los que no saben, esto ya es nuestro, pero hay que pagarle. Hay que seguir proveyendo. Amén. Genitor es la raíz de la palabra generación. Genitor es la raíz de la palabra generación. Y generación significa generar, empezar y sostener. Yo espero que me pongan atención todos. A menos que esté usando el teléfono para leer los textos que estoy dando, use su teléfono. Si no, reprenda al diablo y guárdelo. Amén. Entonces, por eso es que cuando hablamos de generadores eléctricos, es algo que genera electricidad, pero también la sostiene. El genitor, hablando de los hombres, son los que empiezan, generan, producen algo y también los sostiene. Entonces, Padre es la fuente que genera, que inicia y que sostiene lo que Él mismo genera. Y por ahí es que viene la famosa frase, ¿no? Porque a veces uno dice, no, yo soy padre, y por ahí sale una mujer y dice, padre no es el que engendra solamente, sino es el que sostiene, el que cría, el que está pendiente. Entonces un padre es aquel que tuvo sus hijos y que los sostiene, los mantiene, está preocupado de ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser y cumplir su misión también en esta tierra. Cuando hablamos del Padre como creador, dice la Biblia, Jesús dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Es el que creó todas las cosas. La Biblia dice que en Él fueron creadas, por Él y para Él todas las cosas. Entonces, Padre es el que crea y fundamenta algo de manera que lo sostiene, lo creado con su sustancia. El que crea tiene una intención original. Cuando el hombre y la mujer anhelan, desean tener hijos, se ponen de acuerdo, tienen una intención, tienen el deseo de traer al mundo a alguien para hacerse responsable de ellos. Y esto posiblemente no entiende el hombre animal, natural o carnal. Estoy hablando del hombre que está en el mundo sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Pero el que crea
sabe que tiene una función original. Y él sabe que cuando las cosas no están apegadas al plan original, él sabe que de pronto las cosas comienzan a dañarse. Comenzamos a irnos por caminos equivocados. Pero para cumplir nosotros con el propósito para el cual Dios nos creó, tenemos el mejor manual de guía para ser buenos padres. No trate de justificarse. Por algún tiempo yo decía, no, es que nadie sabe cómo ser padre, nadie aprendió sabiendo ser padre. Y esa es una verdad. Y vamos aprendiendo en el día a día, cometiendo errores, pero para evitar errores, la Biblia dice que tenemos la luz, que es la que alumbra en medio de las tinieblas. Es la palabra de Dios, la sabiduría que usted y yo necesitamos para ser buenos padres. Nos enseña cómo guiar, cómo disciplinar, cómo corregir, cómo castigar, pero también cómo honrar, cuidar y ver por nuestros hijos. Amén. Entonces, a esos padres yo quiero dirigirme en esta mañana. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 128. Y como título este salmo tiene, dice, la bienaventuranza del hombre que teme a Jehová. Ya usted sabe lo que significa bienaventurado, feliz, dichoso. Del hombre que teme a Jehová, dice la Biblia. Pero en el versículo 3 nos habla del hombre como esposo y como padre. Dice la Biblia, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el fruto de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿A cuántos hombres quisieran que les vaya bien en la vida? Que usted pueda comer, disfrutar de todo lo que hace, del esfuerzo, del trabajo de sus manos. Y mire lo que dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El anhelo como pastores es tener hombres bendecidos en la iglesia. ¿Dónde están las mujeres? Dígale a su esposo, el pastor desea que tú seas bendecido. Ojalá usted le diga amén. Nuestro deseo es tener hombres bendecidos en la iglesia, como esposos, como padres, como empresarios, como empleados, como vecinos. En todas las áreas de su vida anhelamos que usted sea un hombre bendecido, porque un hombre bendecido es un hombre feliz. Un hombre bendecido es un hombre estable. Un hombre bendecido es un hombre que sabe qué es lo que quiere y hacia dónde va. Y cada mañana se levanta primero, y este es otro secreto que quiero darles. Antes de pensar cuánto tiene que pagar, qué va a comer, dónde va a ir, antes de cualquier cosa, apenas abra sus ojos, dígale, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la vida. Hay mucha gente que se acuesta y no se levanta nunca. Y a usted Dios le da la dicha de poder abrir sus ojos. Es motivo más que suficiente para empezar dando gracias a Dios. No importa que siga enfermo, no importa que siga endeudado, no importa que siga triste, pero aprenda a dar gracias a Dios en primer lugar. Tenga la seguridad que el resto del día la bendición de Dios estará sobre su vida. Amén.
Entonces mire, dice la Biblia, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Si usted me pregunta, pastor, ¿y qué debo hacer para ser un hombre bienaventurado, un hombre feliz y dichoso? La palabra tiene la respuesta. Mire lo que dice Salmos capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra, bienaventurado el hombre, el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tres cosas de las cuales uno debe cuidarse. La primera es no andar en consejo de malos. Le pregunto a usted, cuando usted tiene un problema, una dificultad, una necesidad, ¿a quién pide consejo? ¿Al amigo el borrachito, al amigo el adúltero, al amigo el fornicario, al amigo mentiroso, al amigo chismoso? ¿A quién pide consejo? El primer consejo que dice la Biblia para poder ser bienaventurado es no andar buscando consejo en gente mala, perversa, dañina. ¿A quién pide consejo cuando necesita algo? En segundo lugar dice, ni en camino, ni estuvo en camino de pecadores. Los amigos, ¿no? Oye, ñaño, es viernes, ya sabes, ¿no? El cuerpo lo sabe, ¿eh? Por ahí hay uno de mis amigos. El cuerpo sabe que es viernes. Y hay otros que se anticipan y el jueves lo celebran. Vamos por aquí, vamos por allá. Y camino de pecadores. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, de gente perversa, mala, rebelde, desobediente. Digamos, gente que no tiene ningún temor de Dios y sin embargo a veces somos amigos de ellos y nos sentamos con ellos. No, pastor, yo voy con mis amigos, dice, yo no tomo, yo no fumo, no digo malas palabras, pero está con ellos. Y la Biblia dice que no debemos sentarnos en silla de escarnecedores. Yo recuerdo hace unos 40 años atrás, los cristianos de esa época, los jóvenes de esa época, no íbamos ni al cine, porque este verso se hacía literal para nosotros. Decía, no puedes sentarte en silla de escarnecedores. Tú no sabes quién se ha sentado en esa butaca, quién se ha sentado en esa grada. No puedes asistir, literalmente. Hasta que alguien salió y dijo, pastor, entonces quiere decir que no puedo subirme en un bus, no puedo subirme en un taxi, no puedo subirme en tal o cual lugar. ¿Por qué? Porque no sé quién también se sentó ahí. Y en parte tenía razón. Pero la Biblia no estaba hablando de una forma literal, sino estaba hablando de una forma espiritual. Yo no puedo tener comunión, porque si yo soy la luz, la Biblia dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Si nosotros dejamos ahí el texto, ninguno de los hombres que estamos aquí podríamos haber calificado. Yo también anduve en algún momento buscando consejo en amigos que no eran los consejos correctos. Andaba con amigos en cosas que como cristiano no debía hacer. O antes de conocer al Señor, vivía mi vida a mi manera. No calificaríamos para ser bienaventurados. ¿Cuántos de nosotros, y si hay alguien, levante la mano para darle un aplauso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, pastor, yo nunca he buscado consejo en los malos, ni andado en camino con los pecadores, ni en silla de escarnecedores me ha sentado? ¿Hay algún hombre aquí?
No, gloria a Dios por reconocer. No calificaríamos si el mensaje lo terminó ahí. Pero le tengo buenas noticias. En el libro de los Salmos, capítulo 32, versículos del 1 al 3, mire lo que dice la palabra. 1 y 2 nomás. Mire lo que dice la palabra. Bienaventurado a aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mire, esto debe alegrarle a usted, esto debe traerle ánimo, aliento. ¿Por qué? Porque no importa lo que usted hizo en el pasado, no importa la vida que usted llevó antes de venir a Cristo. Cuando usted vino a Cristo, su pecado fue quitado, su pecado fue cubierto. Dice la Biblia que usted es bienaventurado porque ahora Dios no le culpa de iniquidad. ¿Puede darle un aplauso al Señor si entiende lo que le estoy diciendo? Yo no calificaba por mis propios méritos. Yo no merecía nada de lo que Dios ha prometido a sus hijos ni a su pueblo. Yo no merecía nada de esto. Pero la gracia, la misericordia, el amor de Dios fue tan grande para conmigo que perdonó mis pecados, sanó mis enfermedades, llevó mis enfermedades y ahora soy un hijo de Dios. Entonces la Biblia, mire lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuántos se sienten perdonados por Dios? ¿Cuántos creen que Dios quitó el pecado que usted tenía antes? Y la Biblia dice que nos hizo nuevas criaturas. Y luego dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tal vez el ejemplo más relevante, podríamos decir, es David. David comete no uno, una serie de pecados. Y aparentemente estaba feliz, estaba tranquilo. Aunque bíblicamente dice la Biblia que, y él reconoce después que mientras trató de ocultar su pecado, dice, sus huesos se envejecieron. Y de día y de noche él estaba llorando, solamente reconociendo que había hecho lo malo, pero de ahí no pasó. Se le hacía difícil reconocer sus faltas, reconocer su pecado. Y aunque se consumía dentro de sí, no confesó hasta que alguien vino y le dijo: ese hombre que tú dices que debes morir, eres tú, porque tú has pecado contra Dios. Y ahí es cuando escribe David el Salmo 51 y nos enseña a no buscar culpable de nuestros fracasos, a no echar la culpa a otros de nuestras debilidades, sino a reconocer que nuestro pecado está dentro de nosotros y cualquier cosa que hagamos, sea buena o sea mala, los únicos culpables somos nosotros. Por eso David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Dice: borra, limpia mis pecados. Dice: porque desde que fui concebido por mi madre, fui concebido en pecado. En otras palabras dice: soy pecador, Dios, desde antes de nacer. Aquí no hay ningún culpable sino solamente yo. Y le pide a Dios cambiar su corazón y renovar un espíritu limpio y recto dentro de él. Cuando confiesa su pecado es libre. Y Dios mira a David y dice: el hombre conforme a mi corazón. ¿Cuándo calificamos usted y yo? Cuando aceptamos que la sangre de Cristo nos haya limpiado. Y una vez limpios, mire lo que dice la palabra: y en su boca no hay engaño. Tenemos que mantenernos limpios, puros y santos como hombres. ¿Para qué? Para que la bienaventuranza de Dios esté siempre con nosotros.
¿Cómo puede guardar esa pureza de espíritu, de alma y aún yo diría de cuerpo? Mire lo que dice Salmo 40, versículo 4. Dice, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que puso en Jehová su confianza. Usted confió en Cristo, usted confió en Dios, que la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para usted fue completa y perfecta y que fue a su favor. ¿Está conmigo? Usted confió en Dios y dijo, Señor, aquí está mi vida, haz de mí conforme sea tu santa, bendita y eterna voluntad. Ya no quiero seguir viviendo yo en mis errores y en mis debilidades. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y mire lo que dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ese hombre sabe escoger sus amigos, sabe escoger sus amistades, sabe ver bien quién puede ser un modelo a seguir. Y no son ni los soberbios, ni los rebeldes, ni los que hablan mentira. Son aquellos que también se encaminan en el camino de la perfección. Y dice la Biblia que ese le servirá a Dios, a su nombre. Entonces ya sabemos cómo ser bienaventurados. Poner nuestra confianza en Dios. Que usted, no importa la prueba que esté pasando, lo difícil que se le haya complicado la vida, no renuncie, no llore, no se desespere, no se angustie. La Biblia dice, ponga su confianza en Dios. Y los que confían en Dios, dice, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Están firmes y confiados que el Señor es su ayudador y no van a temer lo que les pueda hacer el hombre. El que pone su confianza en Dios, dice la Biblia, que jamás será avergonzado. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira ni a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Un empresario, un empleado, un hombre del campo, un hombre de la ciudad, puede tener las mismas buenas o malas experiencias a su alrededor, pero no depende de lo que pase a su alrededor, depende de lo que hay dentro de su interior. Y cuando en su interior hay confianza en Dios, usted puede decir como Job, yo sé en quién he creído, y aunque esté hecho polvo, ahí el Señor me levantará. Aunque hoy haya fracasado, mañana sé que me levanto y seré mejor que hoy. Aunque diga, estoy prácticamente sin nada, pero confiando en Jehová, dice la Biblia, mire, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, porque Él es, dice, el que multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. Ahí Dios rompe toda ley matemática, porque desde hace 60 años que yo estuve en la escuela, y a lo mejor un poquito más, me enseñaron que una ley matemática que hasta el día de hoy se mantiene es que todo número multiplicado por cero es cero. 1 por 0, 0. 1.000.000 por 0, 0. Pero dice Dios, dice, no importa que no tengas nada de fuerza, yo las voy a multiplicar y te levantaré, te remontarás como el águila a las alturas, caminarás y no te fatigarás, correrás y no te cansarás, porque Él es el que empieza y cumple con lo que ha prometido. A su nombre. Poner la confianza en Dios. Lucas 11:28. Está predicando Jesús
Y sus palabras eran de tal autoridad, de tal magnitud, unas palabras de amor, de misericordia, unas palabras donde incluía a toda persona a arrepentirse, pero hablándoles del amor de Dios. Y alguien por ahí emocionado, ese tiene que haber sido un pentecostal. Dice, alguien que oyéndole a Jesús en medio de la multitud, dice que gritó: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y yo creo que la multitud tiene que haber dicho amén. Y Jesús dice, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo, cuando oímos la palabra de Dios, la atesoramos y la guardamos en nuestro corazón y tratamos de poner en práctica todo lo que ella dice, aunque sea difícil, aunque sea imposible, pero para el que cree nada le es imposible. La Biblia dice que usted y yo podemos ser hasta más bienaventurados que el mismo Cristo Jesús. Más bienaventurados que el mismo papá y mamá de Jesús. Jesús dijo, no son bienaventurados solamente mi papá y mi mamá, no. Son bienaventurados todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando usted guarda la palabra de Dios en su corazón, usted debe saber que usted está cubierto con un antídoto frente al pecado. Porque el salmista David dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. A su nombre. Apocalipsis 22:7. Mire lo que dice la palabra, hablando de el hombre que quiere ser bienaventurado. Jesús en los últimos tiempos, ya falta así, haga así. Cuando usted quiere, o los nietos quieren algo pero poquito, dice así nomás. Ya falta así nomás, querida iglesia, para que se cumpla lo que dice aquí Apocalipsis 22:7. He aquí, hablando Jesús, he aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos creen que Él viene pronto? Ay, ese amén, no, ese amén ni a mí me convence. Porque ese amén salió, vea, de aquí. ¿Cuántos creen verdaderamente que Jesús viene pronto? Amén. Amén. Mire, Jesús está diciéndole a Juan, he aquí yo vengo pronto. Y mire lo que dice, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Usted es bienaventurado cuando oye, cuando lee y cuando guarda las palabras de este libro. Y es el único libro que empieza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza para el hombre. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Me parece que es del versículo 3. Sí. Mire lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El hombre que quiere ser buen esposo, que quiere ser un buen padre, no puede llegar a serlo sin antes cumplir con esto para ser bienaventurado. Dice, bienaventurado el que lee. Su diario vivir debe ser un tiempo de leer la palabra de Dios. Yo sé que usted tiene mucho trabajo, pero mire, no le pedimos mucho, Dios no le pide demasiado.
pero tengo un tiempo, unos 10, 15 minutos. Y como yo siempre digo, hay gente que dice, ay pastor, si yo a las 5 de la mañana tengo que levantarme para preparar las cosas de mi esposo, para preparar a los niños, voy a dejar a los niños y mi día empieza. Está bien, yo no digo que no. Si usted se levanta a las 5 de la mañana, levántese cuarto para las 5. Al principio usted va a necesitar poner la alarma. Pero después del día 21 usted va a darse cuenta que usted se despierta y al ratito le suena la alarma. Porque Dios puso dentro de usted lo que la ciencia reconoce como un reloj biológico. Ese reloj sabe definir y destinar las horas. En alguna ocasión les hablé sobre esto. Pero dice, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, dice la Biblia, ¿qué? Ponme por favor, capítulo 128:1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. 128:1. Que anda en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ya le he hablado de cómo ser un hombre bienaventurado, cómo ser un hombre feliz en la vida. Mire, la felicidad no le da ni la estabilidad, ni el buen sueldo, ni tener la casa propia, ni tener el carro nuevo. Eso le da un poco de alegría, pero no le da felicidad. ¿Por qué? Porque usted es feliz cuando comienza a andar en el carro nuevo, pero a fin de mes que le toca pagar la cuota y no tiene, ¿cómo se pone? No quiere ni ver el carro. ¿Sí o no? Así nos pasa todo. Yo también estoy en el mismo mundo de ustedes. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que teme a Jehová y el que anda en sus caminos. La pregunta es, para ir cerrando ya el mensaje, ¿cuáles son los caminos del creyente? ¿Cómo y en qué camino es el que la Biblia me dice que debo caminar? Usted sabe, yo le pregunto, usted me responde. De modo que si estamos en Cristo, pero diga con ganas. Yo estoy aquí de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura. No me hable en grupo. Diga, nueva criatura soy. De modo que si estás en Cristo, amén. ¿Sabe de qué nos habla la Biblia? De una nueva vida. El caminar del cristiano debe ser como caminar en una nueva vida. Mire lo que dice la palabra, Romanos capítulo 6, versículo 4. El apóstol Pablo hablando a la iglesia del Señor. Y esto me gusta cuando en alguna ocasión hablábamos de la iglesia inclusiva, que acepta a todo el mundo. Iglesia que usted viene a la iglesia y el sábado están en la discoteca, están en el antro, están en el bar, tomándose sus traguitos, brindando, conversando, bailando, pero para despedirse nos vemos el domingo en la iglesia. Hay iglesias así y son las que más llenas están. Gloria a Dios, yo no juzgo la iglesia, porque le hablan del amor de Cristo Jesús. Está bien, el amor de Dios, el amor de Cristo es un amor inclusivo para todos. Dice, venid a mí todos los que estéis cargados, cansados, abatidos. Vengan los mentirosos, los borrachos, vengan los fumadores. Yo acepto a todos, vengan las prostitutas, los ladrones, los sicarios. Bienvenidos sean. Ese es el mensaje de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que nos alcanzó a nosotros. Pero la Biblia dice que una vez que somos hechos nuevas criaturas,
La Biblia nos dice, las cosas viejas pasaron, y gloria a Dios porque aparece Pablo para enseñarnos el nuevo camino, un camino a la santidad, un camino a la perfección, un camino a la obediencia, un camino a ser bendecidos, prosperados y andar en victoria. Y para eso Pablo aparece, para predicar y enseñar a la iglesia. Y por eso Pablo, mire lo que dice Romanos 6:4, dice: porque si somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Cuántos no son bautizados todavía aquí en la iglesia? Levante su manito, me gustaría ver 1, 2, 3, 4. Pronto vamos a tener enseñanza para los hermanos que no son bautizados, para que usted pueda entender y dar este paso que es fundamental en la vida del cristiano. Mire lo que dice Pablo: porque si somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando yo acepto a Cristo y recibo a Jesús como mi Señor, mi Salvador personal, cuando yo en obediencia y para identificarme con ese Cristo de la gloria, con ese Cristo crucificado y resucitado, desciendo a las aguas del bautismo, dice Pablo, en ese momento estamos siendo sepultados juntamente con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que al salir de las aguas nos identifiquemos ya no con el Cristo muerto y sepultado, sino con el Cristo resucitado, y que andemos de ahí en adelante en vida nueva. Por eso Pablo, cuando experimenta y recuerda esto, dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, ay no, ustedes no me van a creer, dice Pablo, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Él dice. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él nunca se equivoca, Él nunca fracasa, Él nunca llega tarde, Él nunca llega temprano, Él llega a tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el momento que usted empieza esa vida nueva, hay una razón por la cual usted debe caminar. Y dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7: ya no como antes. Antes primeramente queríamos ¿qué? Ver para creer. Antes nos identificábamos con el hermano Tomás: si yo no veo, yo no creo. Y buscábamos milagros, y buscábamos señales, y buscábamos ver esto y lo otro. Pero la Biblia dice aquí: porque por fe andamos. ¿Dónde están los creyentes que deben andar por fe? Por fe andamos y no por vista. Ya yo no necesito ver para creer, yo necesito creer. Y la Biblia me dice que si creo veré la gloria de Dios. Creo y declaro, creo y declaro, creo y declaro, creo y hablo. Y cuando yo hablo creyendo, la Biblia me dice: porque para el que cree todo le es posible. No andamos por vista, sino por fe. Nuestro caminar debe ser en vida nueva, debe ser en fe. Tercero, en amor. Efesios 5:2, mire lo que dice. Esto habla Pablo a la iglesia, no se olvide. No le habla al mundo, le habla a la iglesia. El mundo no puede entender esto. El mundo no anda por amor, anda por interés. El mundo no hace cosas por amor, hace siempre buscando sus propios beneficios. Quiero servir al pobre, pero primero, ¿cuánto me queda a mí? Así se trabaja en el mundo. Pero esto es para los hijos de Dios, para los que andan en nueva vida, para los que andan en fe. Mire lo que dice Efesios 5:2: y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando usted ama a sus hermanos, y muchas veces, aunque sea difícil amarlos, pero usted por obediencia a la palabra ama a sus hermanos, la Biblia dice que ese amor llega como un olor fragante a la presencia de Dios. Yo no sé si usted ha notado, cuando alguien viene con un buen perfume, ni siquiera él está llamando la atención, solamente con pasar y usted dice, huele rico. Cuando usted ama a sus hermanos, el Señor comienza a ver quién es el que carga ese olor fragante, ese olor que me gusta, ese olor que me encanta, ese olor a amor. Cuando caminamos, dice la Biblia, cuando andamos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, eso sube como olor fragante a la misma presencia de Dios. ¿Puede repetir cuál es el caminar del cristiano? Vida nueva, fe, amor, y cerramos con luz. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. La Nueva Versión Internacional. Si me puedes poner la NBI. Primera de Juan 1, 7. Mire lo que dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y ese fue el ejemplo que Jesús siempre dio a sus discípulos. Miraban a Jesús cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo predicaba, hasta cómo exhortaba. Pero lo que más le llamó la atención a él es cómo él vivía. Vivía con 12 discípulos difíciles de entender y de comprender. Cuando hablamos del evangelista Juan, del apóstol Juan, uno siempre pensaba en el discípulo del amor, en el joven más flemático, tranquilo, amoroso. El que habla de Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Amémonos de corazón, no de la... Ese evangelista del amor nos enseñaron que no era tal como lo conocemos. Era una persona vengativa, iracunda, era una persona... Pero nadie hubiese querido tener a Juan como él era propiamente. ¿Se acuerdan, hombres? ¿Dónde están los hombres? Valientes, ¿dónde están? 1, 2, 3. Pero sin embargo Jesús anduvo con ellos, vivió con ellos. La Biblia dice que Jesús sabía que Judas le robaba de la bolsa, era un ladrón, y Jesús lo tuvo al lado hasta el último. ¿Qué hace usted con un tesorero, un contador que se le está llevando la plata? Ah, no, pobrecito, por necesidad debe haberlo hecho. Démosle una oportunidad más. Cuando se lleve el doble, ahí sí. ¿Usted haría eso con un contador? ¿Con un tesorero así? Jesús hasta el último sostuvo a Judas a su lado. Pedro, el hombre que le negó a Jesús. Tomás, el que no creía que él había resucitado. Todos estuvieron con Jesús ahí, viendo y guiándose en la luz. Por eso Juan dice ahora, si estamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos.